Lo que ustedes ven en esta diapositiva Sí. Bueno, como me ha dicho el doctor, vamos a continuar ahora esta tarde con el tema que va a presentar el doctor César Galván Calle, el médico del Instituto de Salud del Niño de la unidad de asma, alergia y inmunología. Puede empezar, doctor. Gracias, doctora, y disculpe por este pequeño percance. No se preocupe. Hablaremos sobre urticaria aguda, urticaria crónica, su evaluación y manejo, y lo que ustedes ven aquí es una diapositiva muy interesante de un estudio del año 2006 con 540 niños, en los cuales se compararon básicamente niños que tenían urticaria versus otros niños que tenían otras enfermedades crónicas y otros niños que tenían otros desórdenes de la piel diferentes a urticaria. Y se evaluó la calidad de vida o el impacto de calidad de vida que estos niños tenían dependiendo de la enfermedad que tenían. Y ustedes pueden ver aquí esta barra horizontal en el caso de urticaria. Y este impacto en la calidad de vida, esta barra nos está midiendo este impacto en la calidad de vida. Y vean que los pacientes, los niños que tenían urticaria tenían casi el mismo impacto que los niños que tenían asma. Y mucho más impacto que patologías como epilepsia, diabetes o alopecia. Muy interesante. Y no tan lejos de patologías como secuelas de parálisis cerebral. Muy interesante. Muchas veces subdiagnosticado, muchas veces subestimado por colegas, por nosotros mismos. Y un buen ejemplo de esta subestimación es lo que uno puede encontrar en una simple búsqueda bibliográfica en Medline, que es, ustedes saben muy bien qué es Medline, en el cual me permití hacer la comparación entre el número de publicaciones de niños, publicaciones sobre urticaria en niños versus urticaria en adultos. 3 veces menos que en adultos, imagínense. Y siendo la urticaria en cuanto a prevalencias similares al asma, como una enfermedad que la conoce muy bien, vean la comparación de publicaciones urticaria en niños versus publicaciones asma en niños. 5 veces menos aproximadamente. Entonces, ¿por qué uno no investiga esto? Porque la no le está tomando en cuenta, no le está diagnosticando y están subestimando el impacto en la calidad de vida que los niños con urticaria tienen. ¿Pero qué es urticaria? Urticaria no simplemente es ronchas, sino también puede ser angioedema. El equivalente a esta inflamación en la piel que pica y que quema, en las mucosas se llama angioedema. Ahora, cualquier pápula que pica y quema no necesariamente es una roncha. Una roncha tiene que cumplir estos 3 criterios. Efectivamente, que sea una pápula, que tenga un reflejo eritematoso, asimismo, que tenga una asociación, un picazón, un prurito, con una sensación de quemazón. Y esto tal vez es el criterio más importante, la reversibilidad. No más allá de 24 horas. Algo que pica y quema y es una pápula con un reflejo eritematoso por el que nos está durando ya algo de 2 días, 3 días, 5 días, es una lesión que la podemos definir como una lesión urticariforme. Pero no es una urticaria, no es una roncha propiamente dicha desde el punto de diagnóstico de urticaria y sus criterios clínicos. Nos habíamos adelantado diciendo que la equivalencia de estas lesiones en la piel, pero en las mucosas, se denomina angioedema. Y tiene algunas características un poco diferentes, pero que representan lo mismo que las ronchas. Se trata de un hinchazón de la dermis, que involucra generalmente las membranas, que antes que picazón o quemazón, hay una incomodidad asociada al dolor, y que esta reversibilidad es de 72 horas, no de 2 a 4 horas o menor de 24 horas. Muy interesante a tomar en cuenta. Sobre la clasificación, que es la primera parte de lo que trata la charla, que vamos a hablar sobre aspectos generales, introductorios, algún aspecto de evaluación y diagnóstico, y finalmente sobre tratamiento, que es el mensaje central de esta charla. Me he permitido en esta diapositiva hacer la clasificación que de hace 10 o 15 años ya está establecida en todo el mundo de urticaria. De urticaria crónica, básicamente, la clasificamos si es que existe un factor externo que le está desencadenando, se llama urticaria crónica inducible. Si no existe un factor externo que le está desencadenando, se llama urticaria espontánea. Cuando hablemos de urticaria inducible, la mayoría de estos pacientes son desencadenados por mecanismos físicos. Tal es el caso de la urticaria inducible por medios físicos como la facticia o el dermografismo, que es someterlo al paciente a una presión de más o menos 36 gramos sobre milímetro cuadrado, que se hace a través de un dermografómetro, que lo vamos a hacer en una diapositiva posteriormente. Que lo podemos hacer a manera muy general con nuestro bajalengua o con la tapa de un lapicero,
pero específicamente se trata de una reacción que me debe producir roncha después de la aplicación de determinada presión, que es 36 gramos sobre milímetro cuadrado. El frío puede conducirnos a desencadenar tanto ronchas como angioedema, pero para que hablemos que este sea un desencadenante claro, físicamente hablando por el frío, tiene que haber una exposición de al menos 5 minutos a una temperatura de 4 grados centígrados, no una temperatura mayor. 4 grados centígrados, 5 minutos, y chequear y vigilar la aparición de estas ronchas o angioedema. El equivalente en temperatura, pero en el lado opuesto, es la urticaria del calor, en el cual necesitamos una exposición de unos 5 minutos, pero a una temperatura de 45 grados centígrados. Tanto la urticaria al frío como el calor se diagnostican a través de un dispositivo que se llama TEMPES, que vendría a ser este regulador de temperatura en superficies anteriores del antebrazo, por ejemplo. La urticaria inducible colinérgica es la que se da en plena actividad colinérgica, con el ejercicio, por ejemplo, o cuando nos sometemos a una situación que nos hace sudar de estrés, probablemente, pero que tiene que haber esta exposición por un tiempo de 30 minutos y de desencadenar luego de ello ronchas o angioedema. Algo parecido al dermografismo, pero en su presentación un poco más tardía, y cuya presentación se desata más o menos a una presión ya no de 36 gramos por milímetro cuadrado, sino de 100 gramos sobre milímetro cuadrado, es la urticaria inducible por presión retardada, que tiene la característica de no presentar tan pronto como se hace la urticaria facticia, 3-5 minutos o después de cesado la aplicación de este dermografómetro, sino que puede aparecer 30 minutos, 2 horas o hasta 6 horas después de la aplicación de este tipo de presión. Identificamos un factor externo que nos está produciendo ronchas o angioedema, eso se llama urticaria inducible. Cuando no encontramos un factor externo y las ronchas brotan y el angioedema brota sin ningún desencadenante, eso se llama urticaria espontánea. Y se ha visto en un grupo muy importante, tranquilamente un 30-45% de este grupo de pacientes en el cual no hay un factor externo desencadenante, que existe una naturaleza autoinmune. Es decir, una naturaleza autoagresiva en nuestros pacientes que están brotando o haciéndole brotar a nuestros pacientes ronchas o produciéndoles angioedema. Doctor, pero ¿cómo es esta parte de autoinmunidad, autoagresión? ¿Existe un anticuerpo seguramente que está agrediendo alguna célula, algún receptor de nuestro cuerpo? Sí, efectivamente. Se trata de inmunoglobulina G que está atacando la IgE circulante, por un lado, que es la menor proporción. La mayoría de pacientes que tienen urticaria crónica espontánea autoinmune son IgGs, inmunoglobulinas G, que están atacando al receptor de la inmunoglobulina E que se encuentra en el mastocito. Recientemente, estamos hablando de información de hace 6 a 12 meses más o menos, se ha visto de que esta autoinmunidad puede ser dada por IgE específica contra autoantígenos como de citocinas. Es algo que existen muy pocas publicaciones al respecto, pero esta naturaleza autoinmune no solo se trataría de una producción de ataque a nuestros propios autoantígenos, a nuestros propios antígenos a través de IgG, sino también a través de IgE. Doctor, entonces eso no es autoinmunidad, eso es atopía, porque hay IgE. No, eso es autoinmunidad porque se está comprobando esta autoagresión. Este es un dermografismo positivo, que lo podemos hacer en la consulta con bajalengua, como hemos dicho, pero este es cuando queremos hacer investigación, la metodología apropiada para hacerlo son estos diversos tipos de dermografómetros. Que justamente está comprobado que se ejerce una presión de 36 gramos sobre milímetro cuadrado. Y este es el TEMPES, que vemos que es un dispositivo, acá no vemos el dispositivo, ya se ha retirado, pero es lo que ocasiona, dependiendo de la temperatura que estamos graduando. Este es un paciente con una urticaria de frío. Vean cómo esta roncha va acrecentando cuando le va sometiendo a temperaturas más frías. Vean que apenas a los 20-18 se forma una roncha, pero enormemente la roncha se hace a los 4 grados centígrados. Una exposición de 5 minutos. Cada vez que veamos un niño que tenga ronchas, es nuestro deber evaluar los parámetros de severidad. Y son dos los parámetros de severidad: número de ronchas, cantidad de ronchas, y segundo, intensidad de picazón. Y a veces es un poco complicado porque lo que nos recomiendan las guías es de que la evaluación de estas ronchas o picazón sea los 7 últimos días previos a la consulta. Y a veces la madre, la mamá y tampoco el niño, si es muy pequeño, no nos puede reportar muy bien. Y se ha visto que este reporte de los 7 últimos días es similar al reporte que se puede dar en los 4 últimos días. Pero hasta eso es un poco difícil. Lo que sí no debemos olvidar definitivamente es que si nosotros tenemos un recuento de ronchas menores de 20,
estamos frente a una urticaria que se considera leve en cuanto a puntuación de número de ronchas. Se conoce como una urticaria moderada en cuanto a ronchas, por el parámetro de ronchas, cuando tenemos un recuento acumulado de las 24 horas entre 20 a 50 ronchas y una severa más de 50. Pero nuestro deber es ver la otra parte también, que es el picazón, el prurito. Si vemos un picazón que existe pero no incomoda, le damos una puntuación de 1 a nuestro paciente. Si vemos que es un picazón que incomoda pero que no interrumpe la actividad cotidiana o el sueño, es una moderada, se le da puntuación 2. Y si es que es uno que pica, incomoda y no deja dormir, interfiere en las actividades cotidianas, es una severa, puntuación 3. Por lo tanto, vamos a ver que por día nuestro niño puede hacer puntuaciones de 6 y por semana, que es el score de actividad de UAS 7, es de 42 como máximo. 7 por 6, 42. Y sumando, podemos considerar como una urticaria severa cuando tenemos una puntuación acumulada en los 7 días previos a la consulta, cuando tenemos un score de 28 a 42 puntos, una moderada de 16 a 27 puntos y una leve de 7 a 15 puntos. Y así como tenemos un concepto de control de asma, también existe un concepto de control de urticaria. Y hablamos cuando existe una puntuación de 6 o menos y se considera una urticaria bien controlada. ¿Ustedes considerarían que la urticaria es una enfermedad tópica? Algunos seguramente me dirán que sí, otros que no. Este es un artículo muy interesante publicado en el año 2014 que nos demuestra que va más hacia el lado de atopía, más hacia el lado de este desorden, esa célula que es el mastocito. Este es un estudio prospectivo epidemiológico en Alemania de 9.088 recién nacidos que se le hizo el seguimiento por 10 años y se contó o se vio el número de casos nuevos a los 2 años de edad y a los 10 años de edad para ver las incidencias de casos de urticaria, y se encontró que 3.2% de los 2 años era la incidencia acumulada en estos niños y de 13.8% la incidencia acumulada a los 10 años. No es una enfermedad muy frecuente, pero tampoco es una enfermedad rara, ¿no? Estamos ahí justo en un intermedio entre frecuente y poco frecuente, algo como muchas otras enfermedades que vemos en la consulta diaria. Y lo que interesante de este estudio es un comparativo a través de unos diagramas de Venn frente a otros prototipos de atopía en la niñez. Y en realidad en la niñez se trató de un estudio de menores de 10 años. Vean cómo está asma por acá, rinitis alérgica, eczema y urticaria. Y miren la convergencia o la coexistencia de estas patologías. Ustedes saben muy bien que asma y rinitis alérgica muchas veces van de la mano, puede ir entre un 40 hasta un 70%. Y ahí está la coincidencia a más o menos a la edad de 6 años, ¿no? 40, 50%, un aproximado. A los 10 años esto se va disparando, como que asma se está haciendo menos frecuente a esa edad. Pero miren la conexión que hace urticaria con asma. No es nada despreciable. Y es tan similar como la de asma y rinitis alérgica, tanto a los 6 o a los 10 años. Muy interesante, ¿no? Y a veces uno considera que la urticaria no se les considera como una enfermedad atópica. La pregunta que siempre nos va a hacer la mamá es: doctor, usted me ha dicho que urticaria aguda es una duración menor de 6 semanas, y urticaria crónica es ronchas o edema de más allá de 6 semanas. Pero usted no me ha dicho cuánto tiempo le va a durar. La única respuesta que tenemos es: no lo sabemos predecir. Pero sí existen uno que otros estudios en niños que nos permiten decir, como este caso de acá, este estudio publicado en 2014, con 92 niños de 4 a 15 años, en el cual se consideró remisión de enfermedad cuando no utilizaban medicación y 0 ronchas o edema 12 meses posteriores. Y se encontró que la remisión al año fue de 18.5%, a los 3 años la mitad, y a los 5 años se había remitido prácticamente 2/3 partes de estos pacientes. Entonces el éxito de una remisión a 3 a 5 años es alto. Tal vez al año hay poca cantidad de pacientes, pero a los 3 a 5 años sí es considerable. Y esto es lo que les hablaba sobre la urticaria no inducible o espontánea, la del tipo principal, que es autoinmune. La célula principal que explica la fisiopatología de la urticaria es el mastocito, y es una célula muy compleja porque tiene múltiples receptores. Receptores para ácaros de polvo, receptores para el frío, para el calor, para la presión, y también receptores de IgE que tratando de recordarles lo que les decía acerca de la urticaria autoinmune, trata de ver con esto, la producción de IgG
contra el receptor de la inmunoglobulina E que está en el mastocito. Recuerden que quien ejerce el cuadro clínico de las ronchas y muchas atopías es lo que degranula la célula principal, que es el mastocito. Quimasa, triptasa, carboxipeptidasa, histamina. Y el mastocito no solamente hace eso, sino también produce una serie de derivados de la membrana bilipídica que tiene esta célula de ácido araquidónico y es capaz de producir leucotrinos y también inducir respuestas a nivel del núcleo con factores de transcripción inflamatorios que van a generar una respuesta muchas veces que duran minutos u horas. Y en el caso de urticaria, menos de 24 horas, ya que es el criterio fundamental. Y hablamos un poquito sobre urticaria autoinmune, que existe mucho por investigar en niños. En adultos, digamos, se saben cosas muy interesantes, como que urticaria autoinmune en adultos está asociado a celeridad urticaria, es decir, la detecta autoinmunidad en este adulto que tiene urticaria, su enfermedad va a durar más y el número de ronchas que me va a producir es más y el picazón que me produce va a incomodar mucho más su actividad cotidiana. Sin embargo, eso no se ha podido correlacionar muy bien de severidad en casos en niños. Es una cuestión que falta todavía mucho por investigar. El gol estándar para diagnosticar una urticaria autoinmune es el test de liberación de histamina del basófilo in vitro. Es decir, obtengo el suero, que supuestamente ahí está la IgG contra el receptor de la Ig del mastocito, y lo enfrento a basófilos y mido la expresión de conexión o relación entre el suero del paciente con el basófilo de un donante y mido cuánto me expulsa o me produce histamina. Eso se llama test de liberación de histamina por parte del basófilo. Y nos da una sensibilidad del 90%, es el gol estándar. Lo que es, y nos da sensibilidad del 90%, del 80%, es el test de suero autólogo. El test de suero autólogo es como lo que ustedes pueden ver a continuación. Se trata de tomar una muestra de sangre de nuestro paciente, centrifugarlo y obtener el suero. Es decir, estamos obteniendo, a grosso modo, la IgG que podría estar atacando el receptor de IgE del mastocito. Y lo que hago es una inyección intraérmica, tal como se hace un PPD, de 0.05 ml en la superficie anterior del antebrazo. Y tengo que tener un control negativo y un control positivo. El control positivo va a ser mi histamina y el control negativo va a ser 0.05 ml de suero salino inyectado de forma intraérmica. Y si es que veo que la diferencia entre las medias de ambos diámetros de esto que se ha inyectado, tanto el suero como el suero salino, crece 1.5 milímetros más que el control negativo, la prueba es considerada positiva y me da la sensibilidad y especificidad que les mencioné en la diapositiva anterior. Este es muy importante, es un artículo publicado en 2011 que pues dio la importancia de vida de autoinmunidad cuando se habla de urticaria, pero es un tema de adultos, definitivamente. ¿Por qué? Porque en niños no se ha podido replicar esta correlación con severidad. Se trata de un estudio de 70 pacientes con urticaria crónica que fueron categorizados de acuerdo al valor de test de liberación de histamina del basófilo, considerado el gol estándar de la urticaria autoinmune. Valores menos de 5.25 son valores normales. Valores ya positivos de autoinmunidad entre 5.25 a 10 y considerados como autoinmunidad severa en urticaria, índices mayores de 10. Y lo que se vio fue de que en adultos que tenían valores de 5.25 a 10, el 68% era refractario a la primera línea de tratamiento de la urticaria, que son los antihistamínicos no sedativos. Y cuando tenían índices más altos, como mayores de 10, se encontraba que el 88% de estos adultos de urticaria eran refractarios antihistamínicos. Si comparaban con lo que no eran autoinmunes, urticarias autoinmunes, apenas el 35-39% eran solamente refractarios antihistamínicos. Miren esta enorme diferencia correlacionada con el test de liberación de histamina del basófilo que nos mide autoinmunidad. Esto es muy interesante y va a dar mucho que hablar en los próximos años, y que tiene que ver mucho con algo que lo vemos muy en la práctica clínica y lo vemos en niños. Es un estudio con 156 pacientes en el cual se dosó Ig específica contra el MGL-1304, que es un antígeno del sudor. Es nuestro propio antígeno. Y se vio de que tanto controles en menor proporción, un 15 o un 20%, versus pacientes que tenían dermatitis atópica y versus pacientes que tenían urticaria crónica, tenían mayor cantidad, estos últimos, urticaria crónica, expresión de Ig específica contra el MGL-1304. Entonces estamos hablando que la urticaria crónica podría tener un rol con la Ig específica contra antígenos propios como del sudor. Interesante. Vean, ustedes dirán, bueno doctor, entonces esto es algo que se conocía como una urticaria colinérgica. Probablemente.
El total, el global, es urticaria colinérgica, pero viendo la fisiopatología que puede estar ocurriendo ahí, podría tratarse de IgE específica contra estas proteínas específicas del sudor que el propio cuerpo está autoagrediendo. Se encontró en 70% de los pacientes que tenían urticaria crónica. Hablemos sobre la parte de manejo, que es la parte central de evaluación y manejo, que es la parte central de esta charla. Hablemos sobre la urticaria aguda. Habíamos hablado que urticaria aguda, tanto en niños y adultos, se trata de ronchas o angioedema que nos están durando menos de 6 semanas, menos de 1 mes y medio. Y hay que tomar en cuenta que urticaria crónica es mucho menos frecuente en niños que en adultos. Ojo con eso. Pero urticaria aguda es mucho más frecuente en niños que en adultos. Por eso voy a dedicar un poco más de tiempo a urticaria aguda en caso de esta presentación. Y vemos que casi el 56% a 70% de los niños que tienen urticaria aguda, sus principales desencadenantes son las infecciones. Definitivamente. Por eso que no tiene ningún sentido prácticamente hacer una evitación de un alimento, porque la mayoría de estos casos son desencadenados por virus o bacterias, que a veces es por el protocolo normal que se tiene dentro de las atenciones en consulta o emergencia. No tendría que hacer sentido hacer una búsqueda de estos, pero se ha visto muy buena correlación con estudios incluso con PCR o cuantificación de partículas virales, como por ejemplo citomegalovirus, como por ejemplo Epstein-Barr, entre algunos de ellos. Estamos hablando que también existen bacterias como el estreptococo beta hemolítico, Mycoplasma pneumoniae, que pueden incluso asociarse hasta con una urticaria crónica, pero es algo que todavía no está muy claro. Los alimentos como desencadenantes de urticaria aguda sí lo son, pero no estamos hablando más allá del 10%, definitivamente. Y si estamos hablando de una presentación muy rápida, o sea, de un tiempo de enfermedad, porque la mamá se da fácilmente cuenta que esta roncha está ocurriendo después de la ingestión de determinado alimento. Y como ustedes sabrán, son 8 los alimentos que producen más alergia alimentaria, ¿no? Leche, huevo, trigo, soya, maní, nueces, pescados y mariscos. Hablamos de una prevalencia de alergia alimentaria a nivel en niños en pediatría de 3 a 5%, pero si nos situamos por presentaciones clínicas, como el caso de urticaria aguda, estamos hablando que crece un poquito más porque es una presentación cutánea muy frecuente, pero que no llega ni siquiera a un 10%, y que el tratamiento y el manejo sigue siendo el mismo desde hace muchos años, en el cual no existe una cura para esto, y que simplemente es la evitación del alimento, un plan de educación frente a una eventual reacción y lectura de etiquetados, y simplemente monitorizar hasta una autorresolución. Los medicamentos producen reacciones adversas y se pueden presentar a través de una urticaria aguda, y principalmente los medicamentos que producen más urticaria aguda como reacción adversa son los beta-lactámicos y son los antiinflamatorios no esteroideos. Pero ojo, sabemos que el 80% de los reportes que se tiene de madres que dicen que su niño tiene una reacción adversa a un medicamento no lo son. Y mucho menos en el caso de urticaria, porque esas urticarias muchas veces tratan de ser simplemente expresión de ciertas infecciones. Mucho ojo con eso al momento de interpretar. ¿Qué es de las famosas dietas libres de pseudoalergenos? Que es algo que estuvo de moda desde Alemania desde hace 40 años, en el cual tanto la guía europea de urticaria aguda y crónica de manejo y como la americana no consideran como primera línea de tratamiento ni en urticaria crónica ni en urticaria aguda. Fue porque hubo estudios muy interesantes hace 35 o 40 años en el cual pacientes con urticaria crónica tenían cierto beneficio de suspender algunos alimentos que se consideraban pseudoalergénicos, algunos tomates, fresas, cítricos, algunos tipos de carne, y en adultos con algunos derivados del alcohol. Pero no fueron muy bien comparados, no fueron con placebo y no fueron metodológicamente bien estructurados. Al punto que luego de un análisis de eso, se consideran todas las guías que no son parte del tratamiento y manejo de primera línea ni en urticaria aguda ni en urticaria crónica, hacer una semejante lista de alimentos para evitar en urticaria. Ustedes van a ver esto con mucha frecuencia en consulta externa o emergencias, que es la urticaria anular aguda, urticaria multiforme, muchas veces asociado a infecciones, pero algunos seguramente lo han visto, asociados a furazolidinidona o algunos nitrofuranos, que hasta ahorita no existe una evidencia clara de definirla sí o no, porque ustedes pueden leer algunos artículos que vean si existe una asociación de urticaria anular gigante o urticaria multiforme con el uso de furazolidinidonas, pero otros que dicen que no, incluso los que dicen que no le han hecho una provocación con ese medicamento y no se indujo ningún tipo de roncha en estos pacientes, ningún tipo de urticaria, no incrementó. Pero ustedes saben, remitiéndose a los libros de farmacología, que estos nitrofuranos o esta furazolidinidona puede disminuir una enzima muy importante para la degradación de la histamina, pero esto falta por comprobar, y probablemente esta disminución
de la diamina oxidasa podría tener la relación de lo que vemos en el día a día y que no está documentado con ningún buen nivel de evidencia de que podría tener un rol en cuanto a expresión de urticaria aguda, un terreno o un tópico muy importante de investigación con impacto mundial. El plan de manejo de pacientes que tienen urticaria aguda, número 1, es tratar que no estemos frente a un paciente con anafilaxia. Y anafilaxia significa tratar de buscar un desencadenante cercano a esta reacción. Se trata que la anafilaxia es una reacción sistémica que involucra por lo menos dos sistemas en el cual hemos encontrado un desencadenante de rápida aparición, muchas veces de una etiología alérgica. Por lo tanto, puede expresarse como simplemente ronchas, que es lo que estamos hablando. Y no estamos viendo un broncoespasmo, una evaluación neumológica pulmonar, y estaríamos frente a un caso de anafilaxia y solamente nos estaríamos concentrando parcialmente en la expresión cutánea. Ojo con eso, por eso es nuestro deber, por menos frecuente que urticaria simplemente dicha, la anafilaxia siempre tiene que valorarse y es nuestra obligación. En cuanto al manejo, la primera línea de tratamiento son los antihistamínicos no sedativos, definitivamente, y los de segunda generación, no los de primera generación. Por lo tanto, la clorfenamina no está recomendado en el uso de manejo de urticaria, y ahí les voy a mostrar cierta evidencia porque existe hasta un alto nivel o calidad de evidencia para no usarlo. La pregunta es, doctor, yo voy a emergencia y ¿cuándo decido si es que le doy un antihistamínico o le doy un corticoide sistémico? Y le doy recién un corticoide sistémico cuando veo una expresión de su enfermedad entre moderada a severa. Y eso lo vemos de acuerdo a la intensidad del prurito y al recuento de ronchas o angiodema que me está dando. Y habíamos hablado que recuentos mayores de 20 ronchas acumulados por día son suficientes para considerarlas moderadas y que sí podrían ser sustento, aunque no está muy bien estructurado y protocolizado en las guías, sería el indicador para uso de corticoides sistémicos, que es una pregunta que siempre se hace. Sobre urticaria crónica vimos que muchos de estos casos se tratarían de urticaria inducible por factores externos, frío, calor, presión retardada, etc., pero también espontáneas por autoinmunidad o autoadhesión. Por lo tanto, muy pocas veces tienen que ver o se tratan de algunas enfermedades un poco ocultas. Sin embargo, siempre es bueno hacer un hemograma y un PCR en cuanto a su evaluación general. En algunos casos, cuando vemos, por ejemplo, ronchas no urticarias propiamente dichas, sino lesiones urticariformes que me están durando más de 2 o 3 días, y estaríamos frente al caso de lesiones urticariformes como una vasculitis urticariana, en el cual sí se conllevaría el uso o la indicación de hacer una biopsia en piel. No existe ninguna guía en niños sobre el protocolo de manejo de urticaria crónica. La única que existe es de adultos, y hay un acápite, un par de párrafos que dice que podría servirnos en cuanto al manejo de urticaria crónica en niños, y es la que les presento de la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica, publicada en el 2013 y que de acá a unos meses sale la última publicación. Estamos hablando que la primera línea de tratamiento son los antihistamínicos anti-H1, pero de segunda generación. Y si vemos que el paciente no mejora en 2 semanas, se puede duplicar o hasta cuadruplicar la dosis de los antihistamínicos no sedativos anti-H1 de segunda generación. Si vemos que el niño no mejora con esta dosis, incluso 4 veces la dosis convencional de este antihistamínico, se podría utilizar 2 cosas. Si es mayor de 12 años, demostraron ensayos clínicos autorizados y randomizados y aprobados en 2014 por la FDA y la EMA, el omalizumab, a una dosis de 150 miligramos o 300 miligramos mensualmente. Pero, ¿qué sucede en menores de 12 años en el cual no está aprobado el uso del omalizumab en urticaria crónica? Se podría utilizar ciclosporina, en el cual existe poca evidencia, pero que sí existe, y en estos casos se puede utilizar sabiendo el potente rol antiinflamatorio que tiene este inhibidor de calcineurina. Esta es una publicación ya de hace 4 años que siempre la pongo cuando hablo de urticaria y cuando hablo de antihistamínicos. Es de que, según la metodología Gray, en agosto del 2011, que fue la recopilación total de los estudios publicados por el actual presidente de la Sociedad Mundial de Alergia, el doctor Sánchez Borges, se considera como una evidencia alta la recomendación de uso de antihistamínicos de segunda generación en urticaria. Pero también con una evidencia alta la no recomendación de antihistamínicos H1 sedativos como la clorfenamina, por ejemplo, por sus potentes efectos adversos. Y uno dirá, pues le disminuye el picazón, lo hago dormir un poco más. Falso, porque ese sueño, que es verdad, el niño duerme más, pero su calidad es muy baja en cuanto al sueño que se le está condicionando a estos pacientes. ¿Cuáles son los antihistamínicos mejores estudiados en niños? Cetiricina, desloratadina, fexofenaína, loratadina, levocetiricina han sido muy bien estudiados en niños. Sin embargo, existe en Perú no muy bien difundido, y estos laboratorios que lo distribuyen tampoco están muy bien, distribuidos